Hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a entonar el himno 67. Señor mi Dios. Gocémonos cantando al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil mirando en derredor, y al oír tendré tumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas siempre nos cruz, dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. Nuestra lectura bíblica en esta hora la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 28 en adelante. Y dice así: al oír esto, los que estaban en capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, versículo 41, dice de la siguiente manera:
Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras le buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Que el Señor bendiga su palabra. Y con este pensamiento de confianza en que Jesús está al tanto de los negocios nuestros, que son los negocios de su Padre, les invito a ponernos de rodillas y con la palabra de Dios cerca del corazón levantar esta oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora porque tú has prometido estar con nosotros. Hoy queremos dedicar los negocios tuyos, esos negocios de alcanzar los corazones y las vidas con esperanza, con confianza en tu palabra. Te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo venga acá a llenar nuestros corazones, a llenar también, Señor, de tu palabra y el fuego de tu palabra a través del pastor Manuel Morales. Rogamos que podamos ser edificados, sanados, los que hay con dolores en el corazón, con penas, que tú permitas que tu Espíritu Santo encienda la mecha de tu verdad, de tu palabra, de tu amor y de tu esperanza, y que podamos adorarte a ti, como tú lo quieres, Señor, en espíritu y en verdad. En Cristo lo rogamos. Amén. El pastor Moral no necesita presentación per se, en el sentido de que él es parte de nuestra iglesia. No se ha podido despegar de aquí, de la ciudad de Kansas City. Ni nosotros nos hemos podido despegar, porque nos une una hermosa historia de haber conocido al pastor Moral en todas las etapas, como joven, como hombre casado, como ministro del Evangelio, y hoy, para gozo y alegría también de nuestros corazones, presentar al pastor Moral como uno de los estudiosos, uno de los que ha preparado todo el camino, todo lo que ustedes quieran preguntar. Ahí tenemos al pastor Moral. Su graduación como doctor en psicología, su preparación como doctor en ministerio pastoral, y todo ese bagaje, en esta mañana lo vamos a estar teniendo aquí. Nos gozamos, pastor Moral, porque tú estés acá. De paso, él va a estar con nosotros en el programa de mañana, va a estar con nosotros. Es el que va a tener, por pedido de la familia y mi corazón también, que tú estés
dando lo que tú sabes dar en cada ocasión. Así que bienvenido. ¿Cuánto queremos darle la bienvenida al pastor Morales? Que de hecho es profesor adjunto en la Universidad de Oak Good University. Así que puedes hablar lo que Sí, bienvenido. Últimamente me aceptaron como profesor adjunto en el Advent Health University en Orlando, añadiéndome un poquito más de trabajo para mis ratos libres. Y en Oak University, que estoy enseñando 7 materias en este momento, no se deberían enseñar más de 4, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe que estamos cortos de personal. Con la pandemia muchos se retiraron para no volver, y ahora como la tecnología se ha implementado mucho, voy a tener que llevar aquí unos cuantos jóvenes para que me ayuden. Y pues muchas personas quisieron pasar a la jubilación, así que estamos, si alguien tiene por ahí algún doctorado, aplique rápido, solicite, que es como decimos en español, y le vamos a conseguir trabajo. Pastor, es un privilegio estar aquí con el pastor. ¿Cuánto queremos darle la más sentida condolencia y cristiana condolencia por la pérdida de su mamá? Y sabemos que el pastor tuvo el privilegio de traer a su familia a Cristo, incluida a su mamá. ¿Estoy hablando bien? Muchas veces se ve al revés. Él fue la gente que Dios usó para traer a toda su familia a los caminos del Señor. Cuando él era un jovencito, él no se dejó moldear, y ya estamos en el tema prácticamente y no se han dado ni cuenta, no se dejó moldear por las corrientes de su época y se declaró adventista el 7º día. Eso sí tenía mérito, porque ahora cuando ya solo falta que Raúl Castro diga soy adventista, ay disculpen, pero en aquel tiempo era algo muy especial. Pasaste por eso. Porque era ir contra la corriente. Hay momentos cuando ya ser adventista es ir a donde todos van, ¿no? Pero qué bonito, yo te felicito. Y él fue el pastor que me casó y acabo de cumplir 37 años de matrimonio con la misma dama. Y él fue el pastor que ofició en nuestra boda, y yo siempre lo recuerdo a él. Para mí la boda es un momento único en la vida, ¿verdad? Y también él fue el que me ordenó en otro momento único de anciano de iglesia. Cuando estaba muy joven, no llegaba a los 3 años, me hicieron anciano. Así que no pude disfrutar mi juventud. Sí la disfruté, hermano, porque quiero decirle, así es como más se disfruta. Yo te admiro mucho porque en mi vida estás presente todo el tiempo. Gracias. Todo el tiempo. Y su suegro, Elenita, no está aquí, pero Elenita ha sido una fuente de inspiración para nosotros. Ella es hija de pastor Roberto Coles en Cuba. ¿Cuántos vinieron de Cuba? A ver, habían todos oído hablar de Coles, ¿verdad? De Roberto Coles, porque quedó en la tradición, en la historia y tradición cubana adventista, quedó engranado el pastor Coles. Igual que mi bisabuelo, lo que pasa es que es de bastante más atrás, el pastor Manuel Ávila, que fue mi bisabuelo, fue el primer adventista de Cuba, conjuntamente con Pedro Cruz, en el 1907. No crean que estaba yo allí, pero me han contado. Además está escrito en la enciclopedia, volumen 10 de la enciclopedia adventista. Está escrito como entró el evangelio y como el 18 de mayo de 1907 fue aquel primer bautismo. Y miren cuántos salieron de allí. Pero yo, una de mis graduaciones fue en México, quiero mucho mi graduación de México. ¿Cuántos son de México? Y de verdad, el 2020 me agarró en Guatemala. Mire, aquí tenemos al pastor y su esposa de Guatemala. Ella es de Costa Rica. Todavía no he ido a Costa Rica, pero lo tengo en mi lista. Y de cualquier país que nosotros seamos, hablamos la bella lengua, ¿verdad?, de Cervantes, que nos une, el español. Y yo creo que el español estaba más cerca. Jesucristo vivió en un contexto muy políglota, muy multicultural. Y una de las lenguas, la lengua oficial del tiempo de Jesús, la oficial, realmente era el latín. No sé, cuando él habló con los romanos, no sé cómo habló, pero el 75% del vocabulario del español viene del latín. Así que yo creo que si Jesucristo estuviera aquí como humano, sin usar sus poderes divinos, podría captar algunas palabras nuestras más fácilmente que del inglés.
Y además, el pastor Moral tiene una maestría en lengua española de la Universidad de Salamanca. De Salamanca he enseñado, en realidad en la universidad donde estoy, he enseñado en 3 departamentos. En el departamento de lengua, en el departamento de psicología y también en el departamento de teología, que es donde mayormente, donde me emplearon primero, Pero lo más importante, hermano, si digo esto no es para pantallar, es para decirle que hoy necesitamos prepararnos, porque los de fuera se preparan. Y para nosotros poder ir, ¿cómo queremos ir? ¿En la corriente o en la contracorriente? Y tal vez la palabra que los psicólogos nos gusta usar, cuando alguien nos pregunta cuál es la palabra mágica que nos gusta a los psicólogos, depende. Si la corriente es buena, si la Biblia apoya esa corriente, pues me meto en ella, no hay problema. Si hay algo que la Biblia apoya, ojalá que toda la sociedad lo enseñara y yo me meto en la corriente. ¿Hay algún pecado en eso? No, la sociedad nos dice que comamos y la Biblia nos diseñó para comer, y cómo nos encanta ir a los restaurantes, ¿verdad? No vamos a ir contra corriente, decir, como los mundanos están comiendo, nosotros ya no vamos a comer más. No, nosotros somos pioneros en la alimentación. Y sobre todo la alimentación saludable. Pero la contracorriente también es necesaria, sobre todo cuando te están enseñando algo que no corresponde con la santa palabra de Dios. Y por eso yo esta tarde voy a dar el seminario y ahí vamos a abrir un diálogo, una conversación. Y ustedes pueden echar sus preguntas, las pueden hacer públicamente y sus comentarios también. Pero quería traer un tema hoy que prepararon un poco para el seminario por la tarde, y como querían que hablara un tema más enfocado a la familia, tal vez podríamos decir cuántas parábolas hay en la Biblia. Bueno, 50 veces se menciona la palabra parábola, ¿verdad? Y 48 está en los evangelios, porque fue el método por excelencia que Jesús usaba. Pero si nosotros preguntáramos cuántas familias hay en la Biblia, ve que toda la historia de la Biblia comienza por la historia de una familia, y esa gran familia, la familia de Adán y Eva, que se convierte en la gran familia humana, y que con el diluvio vuelve a empezar de nuevo la raza humana casi de cero, y de nuevo con una familia. Y Dios 2 veces Dios ha dado el primer mandamiento de creación, lo repitió. ¿Cuál es el primer mandamiento de creación? Fructificar y multiplicar. Y siempre les hago la pregunta, ¿quiénes son los que mejor lo han cumplido? Son los hispanos, ¿verdad? Primer mandamiento. Tal vez con el Sinaí no sé qué tal bregamos, pero con la creación somos nosotros los que mejor bregamos. Y observen nuestras iglesias que están llenas de pinos nuevos. Siempre que vengo encuentro nuevas criaturas y me siento tan contento, ¿verdad? Del futuro de esta iglesia, pastor, que crece no solamente por el evangelismo y por la misión, también crece por la función, ¿verdad? Crece también biológicamente, ¿no? Y eso es importante, porque en el crecimiento biológico muchos de los grandes líderes mundiales de esta iglesia han surgido en el seno de nuestra iglesia, en el seno de nuestras familias. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero yo tomé, de toda la familia de la Biblia, tomé una. Y seguro ya saben cuál es. ¿La familia de quién? De Jesús. De Jesús. Claro, poniendo el título ese que está puesto allí, pues ya se orientan rápido. Estos muchachos son chispas, ¿no? Son bien inteligentes. Pero tomando la familia de Jesús, yo viví en España 10 años. Y allí los cuadros artísticos que hay de la historia del arte, muchos tienen que ver con la familia de Jesús. ¿Y cómo le llaman esos cuadros en la historia del arte? La Sagrada Familia. Claro, yo el tema que he puesto es cómo hacer que lo disfuncional funcione. Porque hoy se habla mucho de familia disfuncional. Para poder llegar a una familia funcional tenemos que partir de cuáles son las disfuncionalidades. En el mundo el pecado ha causado una gran afectación, y aunque la familia fue la primera institución que Dios creó, ¿verdad? Incluso antes que el sábado. Por eso Adán y Eva, antes de ser del 7º día, fueron adventistas del matrimonio.
de la primera institución que Dios creó. ¿Cuáles son las únicas dos instituciones que Dios creó antes del pecado y que permanecen hasta hoy? Y el sábado. Pero a veces la gente dice, bueno, yo el sábado lo guardo, ahora el matrimonio. Y es curioso que el mandamiento del sábado es el único mandamiento que menciona a todos los miembros de la familia. Ustedes me van a decir, no a todos, porque menciona a la bestia, menciona al extranjero y sin embargo a la esposa no la menciona. Pero es que la palabra tú, como ya somos una sola carne, Dios no quiso separar lo que Dios juntó. No hagas en el obra alguna tú, pero ¿quién está ahí también? ¿Quién es una sola carne contigo? No se ve bonito, ¿eh? Hay gente que dice, no está. Había un judío muy literalista que él decía, yo los viernes paso el trabajo a nombre de mi esposa para que el trabajo funcione el sábado, y a la puesta de sol se lo quito rápido con el abogado, y porque yo tengo que guardar el sábado, pero como el mandamiento no la incluye a ella. Fíjense lo que es el legalismo, ¿verdad? El letrismo, aferrarse a lo que es la letra, en vez de verlo en el contexto. A veces hay que tener cuidado con las palabras, porque el contexto general de la Biblia es el que más nos ayuda a entender el significado de una palabra. Hoy una de las corrientes que hay en la teología, hay corrientes malas en la teología, pero hay muchas que son buenas. Y una de ellas es que dice que muchos lingüistas, después que los teólogos se hicieron lingüistas, dijeron, no se puede ser teólogo sin ser filólogo primero. En inglés lo dicen, you are no theologian if you are no philologian. Entonces eso es un aporte que se ha venido haciendo a la teología, y que eso de rastrear una palabra a lo largo de los siglos y tratar de darle un significado a un pasaje del siglo I, rastreando de todos los siglos, es como que ustedes, para entender mejor lo que yo estoy diciendo, tomaran algunas palabras y las rastrearan 500 años atrás. ¿Eso les ayudaría a entender lo que yo estoy diciendo? ¿O más bien desplazaría lo que yo estoy diciendo? Entonces, quien mejor puede entender una palabra es el contexto en que se dio. Y el contexto de la Biblia es, tú eres una sola carne con tu esposo. Y lo que Dios juntó, y ahí no dice, oye, bueno, decimos hombre, pero en español hay que tener cuidado con la palabra hombre, porque las damas no sé si se sienten incluidas, pero la palabra que viene allí es ¿cuál? Antropo, y en griego estaba bien claro la palabra aner, la palabra guné, la palabra antropo. Entonces está claro que antropo significa toda la humanidad. Y lo que el Señor dijo allí es, lo que Dios juntó, que no lo separe nada. Ningún humano lo separa. Y a veces, en medio del siglo XXI, ¿cómo mantenemos los postulados de Dios como algo primario? La Reforma Protestante surgió en el siglo XVI, 1517, y dice solo la Escritura, que nosotros íbamos a creer nada más como doctrina fundamental lo que viniera de la Biblia. Pero sola Escritura no fue solamente, sino también tota, en latín se dice tota Escritura. Para poder entender sola Escritura también se debe entender tota Escritura, toda la Escritura. No es nada más un pasaje que te gusta, ¿no? Es tomar toda la Escritura y encontrar allí qué dice la Escritura. Pero hay uno que es el que más nos cuesta, que no es solo Escritura, ni es toda Escritura. Ese es el que más cuesta y es con el que más problemas yo creo que hoy están teniendo. Vamos a meter a todas las iglesias, a todos. Es prima Escritura. Cuando la ciencia dice una cosa, cuando la cultura dice una cosa, cuando la moda dice una cosa, y eso no va en la dirección de lo que la Escritura enseña, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Y los reformadores al concepto de sola Escritura le pusieron tota Escritura y le pusieron prima Escritura. Porque en aquel tiempo la filosofía, ¿ves? Mucho de lo que nosotros entendemos hoy por ciencia, cuando uno se mete a científico, cuando yo estudié mi PhD, me decían que este es un grado científico.
Pero PhD, ¿qué significa? No significa científico, significa filósofo. Y entonces te dice, es que la ciencia se define a través de la filosofía. Aún las matemáticas se definen a través de postulados que están expresados filosóficamente. Y es curioso que cuando la Biblia menciona la palabra filosofía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi nunca le da una connotación positiva, porque la filosofía que venía de los griegos no iba en la misma dirección de los principios de la palabra de Dios. Algunas veces sí, no quiere decir que sea mala la filosofía, pero prima, ¿quién debe primar cuando hay conflicto? ¿Quién debe primar? Por eso vamos a estudiar cómo convertir lo disfuncional en funcional, tomando la palabra, tomando la familia que se ha conocido en la historia del arte como la Sagrada Familia. ¿Será que yo voy a querer decir que Jesús vivió en una familia disfuncional? ¿Será que es eso, Pastor Acosta, lo que me voy a atrever a decir? Les invito a reflexionar, a buscar en la Biblia, que ustedes me ayuden. El nacimiento, fíjense, me gusta la narrativa como la Biblia la hace. Un hecho totalmente histórico, el más grande que sucedió. Jacob, versículo 16 del capítulo 1, engendró a José, pero no es el Jacob del Antiguo Testamento, es el Jacob del Nuevo. Engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¡Wow! Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. El Salvador. ¿Ven? El gran. Y realmente, si ustedes buscan y rastrean el nombre, ¿por qué empieza por J y por qué Jehová, Yahweh, empieza también por J? Porque tiene la misma raíz realmente. Y Jesús realmente es el gran Jehová del Antiguo Testamento. Donde quiera que aparece en el Antiguo Testamento Yahweh, vinieron los que tradujeron la versión de los 70, que fue la primera traducción que se hizo en el siglo, empezó en el siglo IV antes de Cristo, y le pusieron Adonai. Adonai es el Señor, y en el griego es el Cristo. Ellos lo tradujeron por Kyrios, y en el Nuevo Testamento el Kyrios es Cristo todo el tiempo, y es el Padre también, y es el Espíritu Santo, Así que sí, vine a resolver problemas de familia, pero como la familia es una unidad, y el matrimonio especialmente, y Dios es también una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Déjenme decirles que en la interpretación que el Nuevo Testamento le hace al Antiguo es que el gran Yahweh y el gran Adonai es el Kyrios, que es tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y hay demasiados versículos para sustentarlo, y más que un versículo, hay un modelo bíblico para sustentarlo. Y esa unidad que hay en Dios es la que Dios quiere que haya, que sea un modelo, un ejemplo para los matrimonios. Amén. Donde hay diferencias de funciones, pero hay una unidad. Porque si yo digo aquí que el Espíritu Santo murió en la cruz del Calvario, el pastor dice, ya no lo inviten al pastor Moral, parece que los años ya le pesan. Y si yo digo que Jesús se derramó en el Pentecostés, dice, pastor, otro grave error vuelve a cometer. Y si yo digo que el Hijo envió a su Padre para morir en la cruz del Calvario, oiga, pastor, no aceptó con una de tres que dijo, las tres están erradas. Como ven ustedes, hay roles asignados por Dios. ¿Qué pasó con José y María? Vamos a enfocarnos por un momento en esta unidad. La unidad matrimonial. Noten ustedes que cuando en el texto más sagrado para los judíos, ¿recuerdan cuál era? La Shema. La Shema era Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y saben que la palabra que viene ahí es Ha. Es la misma palabra que aparece en Génesis 2:24, donde Dios dijo que el hombre y su mujer serían una sola carne. 1 en 2. 1 en 3, con relación a Dios. Con relación al matrimonio, 1 en 2. Pero el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José. ¿Qué quería decir comprometido en aquel tiempo? Ayúdenme. Comprometido.
Todavía hoy hay poco compromiso. En el mundo lo que más se ha perdido, se pierde es el compromiso. Hoy la gente quiere hablar de romanticismo, pero no quiere hablar de compromiso. ¿Recuerdan ustedes que la teoría triangular del amor de Robert Stern, que sigue siendo la que sale a los exámenes nacionales todavía, como la más explicativa de todas las teorías del amor, psicológicamente, es pasión, intimidad y compromiso? Pero Hollywood, ¿qué enfatiza? ¿Cuál de esas tres enfatiza Hollywood? La pasión. El compromiso es la base realmente de la teoría, porque no hay un compromiso, pero es un compromiso de amor, es un compromiso de pasión, pero no se puede vivir en una eterna pasión, porque te da un infarto, ¿verdad? Te suben todas las hormonas, un cóctel hormonal, y si no sé, eso no puede, por mucho tiempo puede ser peligroso. Intimidad, no todo el tiempo, sí todo el tiempo que se pueda, ¿no? Pero trabajamos mucho, estamos muy ocupados, pero dedicarse espacio a la pareja, eso es intimidad. No solo es esa parte sexual, sino es también compartir espacios que no se comparten con otras personas. ¿Ven? Si eso falla en el matrimonio, se debilita el matrimonio, y entonces el compromiso también se debilita. Pero el compromiso es el único que debe existir las 24 horas, todo el tiempo, comprometidos. No importa, para intimar tienen que estar juntos, pero para estar comprometidos no tienen que estar juntos. Donde quiera que estén pueden estar comprometidos. Antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Era para José esto algo funcional o disfuncional? A ver, ¿quiénes están noviando aquí? Yo no sé, pero que de momento la novia parezca embarazada. Y usted diga, bueno, pero tenemos ya hasta la fiesta para la boda, tenemos todos los preparativos para la boda, pero la novia está embarazada. Y el caballero dice, yo no he estado ahí, yo no he sido, ¿Cómo se consideraría esto desde la perspectiva humana? ¿Funcional o disfuncional? Esto no se ve el patrón, porque lo funcional depende también de cómo la gente lo ve, cómo una comunidad lo ve, cómo José lo vio. Cuando pasan cosas en tu hogar, en tu matrimonio, ¿cómo lo ves? Y dice, José su marido, como era justo, fíjense, siendo justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué tal a ustedes les parece esa actuación de José? Dejarla secretamente. ¿Cómo a usted le parece? Dejarla secretamente. Pero esa actitud de dejarla secretamente se le hace correcta. De apartarse de ahí y dejarla, y no estaba averiguando. ¿Por qué no averiguar con María qué había pasado? Quiso dejarla secretamente. ¿Ve que tendemos a justificar los personajes de la Biblia? Ustedes me están diciendo que eso está bien, pero a usted le gustaría que su pareja lo dejara cuando entiende que usted está haciendo algo mal, sin decirle nada, secretamente, me aparto. ¿Cómo se dice en México? Yo sé muchas frases mexicanas, porque yo estaba dando allá mi título de Montemorelos, lo quiero mucho. En México dicen, yo me hago a un ladito y ahí los dejo, y ahí los dejo. ¿No será eso lo que estaba haciendo José? Y eso que era justo, y eso que no quería infamarla. Pero yo me pregunto, ¿lo que él estaba haciendo era funcional? ¿Era dentro de una funcionalidad saludable y positiva? Mire, aquí tengo un especialista en familia y él me hace así con la cabeza, y que yo sepa en Guatemala qué significa ese movimiento de cabeza. Noten ustedes que muchas veces no queremos enfrentar los problemas matrimoniales y los juzgamos mal. Aquí hay dos cosas. ¿Por qué la estaba dejando? Porque él entendía que lo que había pasado, ¿qué cosa era? Él estaba entendiendo que María merecía tal vez un apedreamiento, no sé si los romanos se lo iban a dejar dar, pero los judíos piedras tenían, ven ustedes, que trajeron a aquella mujer ahí para quererla apedrear, pero querían armarle el problema también a Jesús, pero después más adelante a Esteban sí, lo apedrearon.
Es decir, que en el Nuevo Testamento hubo apedreamiento. Y a Pablo allá en Listra, bueno, no era Jerusalén, pero en Listra le dieron buena pedrada. Pensando en esto, mire, la parte bonita de José es que todavía estaba pensando en lo que estaba haciendo. Es reflexionando. Muchas veces debemos pensar si lo que estamos haciendo está bien. Cuando estamos tomando una decisión en la vida, hay personas que dicen, la quiero hacer bien rápido para que no me vayan a hacer cambiar. He conocido, recuerdo un esposo que me decía en Cuba, yo esto lo tengo que hacer antes que mi esposo lo sepa, porque si no, me convence de que no lo haga. Entonces yo lo que hago es hacerlo rápido para que ya esté hecho. Pero la parte bonita es que José pensó en esto, ¿ves? Dentro de la disfuncionalidad que había en su mente, que estaba bien alejado del mundo de la realidad, aunque estaba pensando con la lógica humana. El ángel del Señor se le apareció en sueño. Fíjense quién tuvo que intervenir. ¿Quién tuvo que intervenir para arreglar la disfuncionalidad? ¿Quién arregló la primera disfuncionalidad? La arregló Dios. Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Entérate. No vayas a buscar un ADN. ¿Ves que no lo había en aquel tiempo? Un ADN, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Esto cambió todo el cuadro que José tenía en su mente. Y entonces, ¿qué dice? Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo. Hoy la gente en las iglesias le está haciendo challenge a esto, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es un genitivo que no se puede traducir en. Sería totalmente una violación a la gramática, al patrón gramatical. Pero mucha gente hoy dice, salvará a su pueblo en sus pecados. Todos pueden ser salvados. Se escuchan voces de hablando que hasta el diablo se ha salvado. ¿Usted sabe lo que es? Ya es lo último. Pero dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Porque la salvación es librarte de aquello que nos alejó de Dios, de aquello que nos separó de Dios, de aquello que causó el gran problema, el gran drama, de aquello que causó, de dónde viene la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cristo vino a solucionar todos los flagelos causados por el pecado. Salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué pasó aquí? José, después del sueño, despertó del sueño, hizo como el ángel le había mandado. ¿Será que hay alguna disfuncionalidad aquí hoy de alguien que está juzgando de una manera? ¿Juzgó José bien a María? ¿La juzgó bien a María? Humanamente, no la juzgó bien. Pero ¿cuál fue el valor que tuvo José? Reflexionó. Y luego después se dejó influir ¿por quién? Por la voz de Dios. Hay muchas voces hoy. Hay muchos consejeros hoy. Hay gente que me dice, el psicólogo me dijo que me divorciara. Digo, oye, pues debe ser o mal psicólogo o tú haber entendido mal. Pero una de las cosas por las que te pueden quitar la licencia es por manipular a tus pacientes y decirles lo que tienen que hacer. Y eso, cada vez que voy a la educación continua, te hacen preguntas de esa línea. Porque los profesionales no estamos para tomar decisión por los demás. Estamos para ayudarle a las personas a entender su situación y que ellos vean los pros y contras, las alternativas y elijan su propia decisión con responsabilidad. Ahora bien, dio a luz su primogénito y le puso por nombre Jesús. Noten ustedes que la familia se vio el drama del hijo y salir a Egipto, ver que estaba allá en Egipto y ahí tienen una ruta por ahí dicen que José y María estaban y ellos dicen que ellos se cambiaban continuamente porque tenían miedo de que los fueran a encontrar y hace sentido que fuera una familia de inmigrantes allá en Egipto. Y entonces, ¿qué pasó con Jesús? Lo trajeron a presentar al templo. Y noten ustedes cómo dice aquí en Lucas capítulo 2, Marcos, Lucas capítulo 2, Lucas y Mateo son los únicos dos que hablan de la infancia de Jesús.
Y dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Conforme a lo que está escrito, todo varón que abra matriz será santo al Señor. Amén. ¿Todo qué? Varón. La palabra arsen identifica a Jesús con un género masculino. Y después Jesucristo usa esta palabra para hablar de la creación. Y Jesucristo se remonta a la creación para hablar del modelo del matrimonio y usa estas dos palabras, arsen, kaikune, hombre y mujer. Los creó Dios. Jesucristo tenía un género y él habló del matrimonio y habló de los dos géneros que Dios creó, de el hombre y la mujer. La palabra de Dios tiene un mensaje claro. Cuando yo era niño se hablaba mucho de la persecución, que los adventistas creían que iba a venir muy pronto, ¿ves? Todavía no ha llegado la persecución. Y siempre que yo oía hablar de dónde venía la persecución, venía como de por allá por Roma, ¿no? Pero yo le digo que en los últimos años yo entro en diálogo con muchos colegas y he visto cómo el pensamiento de la cultura de Norteamérica ha ido calando en las filas de muchos de los nuestros. Y a veces digo, ¿será que un día me van a echar de la iglesia adventista los propios adventistas? Porque han surgido muchas categorías de adventistas, vamos a decir. Pero yo te animo a ser un adventista ¿de qué tipo? Genuino. Bíblico. Verdadero, bíblico. Un adventista que está anclado en la santa palabra de Dios. Amén. Y que aunque soplen los vientos y los huracanes, tú te mantengas anclado en la santa palabra de Dios, en un así dice Dios. Amén. El pastor leyó este incidente tan bonito y ustedes me dicen si fue un incidente funcional. Voy a andar rápido. Fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, dentro de la cultura judía. No hay nada malo con la cultura, siempre que las cosas de la cultura estén bien, no hay nada malo. ¿A qué edad un joven judío lo declaraban mayor de edad en aquel tiempo? ¿Saben ustedes? A los 12 años. Porque ustedes parezcan raro. Porque llevarlo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, saben que yo fui a Jerusalén, he ido 3 veces a Jerusalén. En aquel tiempo había que ir 3 veces al año, pero yo he ido 3 veces en mi vida. No tengo mucho dinero. Entonces, siempre me llevan para que yo explique algunas cosas de las que uno estudia en la Biblia. Por el estudio de la Biblia me he ganado algunos viajes. Pero cuando llegué a Jerusalén, traen un niño y digo yo, ¿y esa fiesta tan bonita que trae? Y dice, no, es que le están celebrando los 12 años. Y lo traen aquí a la muralla de Jerusalén y desde aquí le dan una bendición y lo llevan a la sinagoga. Y es la primera vez en su vida que él va a leer la Torá en público. Y lleva mucho tiempo ensayando y preparándose. Dice, y esto existía desde los tiempos inmemoriales, esta costumbre. Cuando el hijo judío era declarado hijo de Dios, hijo de la ley. Jesucristo fue llevado. Ahora no somos mayores de edad a los 12 años, ¿verdad? Tenemos college, tenemos muchas cosas. Uno de los problemas que hay que ayudar a los hispanos es para que no tomen decisiones demasiado rápido en áreas de la vida, como puede ser el matrimonio, ¿verdad? Ahora tenemos que educarnos primero, graduarnos, para poder saber de qué vamos a vivir, ¿verdad? Y si después por la tarde voy a tener más tiempo, la parte del lóbulo frontal es donde se toman las decisiones. En el lóbulo frontal es donde están los centros que ayudan a la persona a tomar decisiones sopesando los pros y los contras. ¿Y saben ustedes cuál es la última parte que madura del cerebro? Justo es ese lóbulo frontal. Y se hacen estudios. Y definitivamente en el mundo la mayoría de edad está puesta a los 21 años y muchos están discutiendo de que el lóbulo frontal, según los estudios, no está maduro tampoco ni a los 21 años. A mí, cuando yo era niño, jovencito, me caía mal la cita que se repetían en los congresos, que Elena White decía, hasta los 20 años el joven no es más que un pobre juez de sí mismo. ¿Se acuerdan de esa cita? Y la verdad que tenía toda la razón a la luz de la ciencia, a la luz de la Biblia, porque en la Biblia José fue primer ministro a los 30 años, David fue rey a los 30 años, los sacerdotes se iniciaban a los 30 años y por eso
Lucas dice que Jesús, cuando fue bautizado, era como de 30 años, para iniciar su ministerio público. Amén. Pero noten ustedes una cosilla aquí. Al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. ¿Y cuándo fue que lo encontraron? Después de 3 días, al tercer día. ¿Qué creen ustedes de unos padres que dejan al niño en el mall, o que ustedes se van para la casa hoy y dejan a su niña aquí y hasta en 3 días no la encuentran? ¿Se consideraría eso normal aquí en los Estados Unidos? No. ¿Qué le hubiera pasado a María si hubiera estado viviendo en los Estados Unidos? Jesús hubiera ido a dar a un shelter. Y María y José hubieran ido a dar ¿a dónde? A la corte, al gran jury. Lo más probable es que se lo hubieran quitado o le hubieran metido unas consejerías, yo no sé lo que hubiera pasado, pero eso hoy no se queda así. ¿Cómo podemos pintar una María inmaculada? Que dejó al niño olvidado por 3 días. ¿Y el templo? Pero ahora te pregunto, ¿era eso funcional o disfuncional? Disfuncional. Que tu hijo se te quede, que tú no sabes dónde lo dejaste. ¿Qué debieron haber hecho José y María cuando le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia? ¿Qué entra allí en la palabra angustia? ¿Será que se recriminaron? ¿Qué suele pasar en los matrimonios cuando algo pasa? Cuando algo pasa bonito, todo el mundo se lo acredita. Pero cuando algo pasa feo, ¿cuál es la tendencia? Tú fuiste tú, toda tu culpa. Es tu culpa, Ajá. no es tuya. Yo me imagino esos dos inmaculados. Aquí está. Cuando dijeron, te hemos buscado con angustia. Hay muchas cosas disfuncionales que solo Dios las puede arreglar, pero los padres deberían tomar un poco más cuidado de dónde están sus hijos. ¿Qué quieres? Cuando ellos marchan, no marchar solos. ¿Y qué explicación? ¿Cómo fue que caminaron un día entero sin Jesús? Y ninguno de los dos se dio cuenta. ¿Cuál? ¿Han pensado en la posible solución al problema? ¿Alguien ha pensado en la posible No solución? llores, dime cuál. Hay algunos eruditos que A han ver, pensado en ¿cuál? una posible solución. Dime. Usted caminaría con su Porque yo esposa no sé por un cuál día es. completo, Tú me debes de decir. dejando a su niño atrás, sin que los dos se den cuenta. No. ¿Cómo le pudo pasar eso a José y María? ¿Había pensado usted en eso? ¿Será que nunca ¿En sabía? serio? Y saben que los eruditos dicen que se ha examinado la costumbre de la fiesta y la gente llegaba a Jerusalén y María decía, mira, aquí tengo mi familia por el lado mío. Y José decía, aquí tengo yo también mi familia por el lado mío. Vamos a hacer una cosa, camina tú con tu familia y yo con la mía, y en tal punto nos encontramos. ¿Qué pensaba María? Que el niño estaba con José. ¿Qué pensaba José? Que estaba con Que María. estaba con María. Muchas veces tal vez no fue ninguna mala intención, sino que cada uno de ellos le puso más atención a su propia familia que a su hijo. Muchas veces un tío, un pariente, causa más problemas a un niño porque se le pone más atención que al propio niño. Y qué bonito que se le hubiera puesto a Jesús la mayor atención a Jesús. Pero noten ustedes, cuando María se encuentra con Jesús, dígame si esta pregunta es funcional o disfuncional. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Quién es el culpable aquí en esta pregunta? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? En la pregunta, ¿quién es el culpable? ¿Por qué nos has hecho? De todo lo que nos pasa mal, ¿a quién culpamos? Culpamos a otro. Y si puede ser a Dios, mejor. ¿Por qué Dios permitió esto? Y se encontraron con Jesús. Miren, la Inmaculada no solo que lo abandona por 3 días, sino que cuando lo encuentra, en vez de pedirle perdón, le dice, ¿por qué nos has hecho así? Yo no sé si me tenía agarrado por el cuello, pero No tiene corbata. hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y muchas veces culpamos a nuestros hijos de nuestros propios errores. ¿Fue funcional esa pregunta? Ahora fíjense, los especialistas se tratan de buscar a ver si había error en Jesús, porque eso es de un personaje que no cometió error. En medio de la disfuncionalidad, Jesús fue
perfectamente funcional. ¿Cómo le responde un niño de hoy a la madre que le dice, la madre que lo dejó tirado en el mall y después le dice, ¿por qué nos hiciste así? ¿Qué le responde un niño de hoy a la madre? ¡Tú me dejaste! Voy a llamar al 911 ahora mismo, a la social worker. Ten cuidado, que Minuchin dice que llamarlo a los social workers con buena intención, si hay algún social worker aquí tiene el derecho a asistir, así como ese tipo de consejeros. Pero Minuchin lo escribe y como él es famoso, que le reclama, que está escrito. Él dice, muchas veces queriendo ayudar han causado más problemas que los que han intentado resolver. Y él lo publicó y está publicado, les puedo enseñar el libro. No estoy diciendo que digo yo, estoy diciendo, digo Minuchin. Y como él es una figura mundialmente reconocida, nadie se atrevió a discutir. Porque cualquier profesional con buena intención también puede cometer un error. ¿Qué respondió Jesús? Porque me buscabais. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Se defendió Jesús? No se defendió. ¿Qué es lo que sucede en nuestras relaciones de familia? ¿Qué es lo que más hacemos cuando consideramos que alguien está siendo injusto con nosotros? ¿Qué es lo que más hacemos? Hermana, descúbralos. ¿Qué es lo que más hacen las personas en la familia? Nos defendemos, nos echamos la culpa a uno. Nos defendemos, le echamos la culpa. Y cuando Jesús le estaba echando la culpa a la mamá, y ahí se unió con José. A veces los padres se unen, eso se llama triangulación. Se unen para atacar al inocente. Porque dice, ¿por qué nos has hecho así? Ahí sí es nos. Ahí sí estaba bien unidita en una sola carne con José. Atacar a mí. La herida no soy solo yo, es tu padre también. Nos has hecho así. ¿Y qué dijo Jesús? Y ustedes, porque me buscaban, no sabían que los negocios de mi padre, como en la Biblia no se pueden relatar los ademanes, pero según la versión de Elena White, yo confío mucho en el testimonio de Elena White que Dios dio a la iglesia adventista. Ella dice que Jesucristo señaló hacia el cielo con el dedo y los negocios de mi padre. Y el contexto indica claramente que ese padre que Jesús señaló allí, ¿quién era realmente? Dios. En lo de mi padre, porque el griego no dice negocio, Jesús no era un businessman. El griego dice en lo de mi padre. El traductor le agregó un poquito ahí, que los traductores muchas veces están cansados y le meten una palabra creyendo que van a aclarar. En lo de mi padre me es necesario estar. Y usó la palabra dei, que es algo que de todas maneras yo tengo que hacer con prioridad, por sobre todo. Y ahí está el éxito de la funcionalidad de Jesús. ¿Su unión con quién? Con el Padre. Por encima incluso de su unión con sus padres terrenales. ¿Fue funcional la actitud de Jesús o no? Mira, si tu mamá tiene una actitud disfuncional, todavía tú puedes funcionar. Si tu papá tiene una actitud disfuncional, todavía tú puedes funcionar si miras a Jesús como tu modelo. Si miras a tu Padre Celestial como tu modelo, todavía tú puedes funcionar. No, porque mi mamá me pegó, me golpeó hace 30 años y por eso mi vida es un desastre. Digo, pero oye, te han golpeado por 30 años. Te están golpeando todavía. Ya no te están golpeando. Mira, yo no veo a tu mamá aquí. ¿Por qué no te liberas ya de ese pasado? ¿Por qué sigues cargando con ese pasado? ¿Por qué no aprendes a identificarte tú mismo en conexión con Dios? Y Jesucristo dice, en lo de mi Padre me es necesario estar. ¿Cómo convertir lo disfuncional en funcional? Jesucristo lo convirtió, no confrontando y aferrándose a su Padre Celestial como la única y más grande necesidad. Yo voy a narrar rápido porque, Dios mío, no sabía que me iba a tomar tanto tiempo. Pero déjenme ir rápido. Le voy a decir una cosa, trae unos slides que no me los quiero llevar. En Marcos, ¿cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Carpintero. Si me fallan, tengo que alargarme aunque sea 5 minutos para poder explicar. Carpintero. En Marcos capítulo 6 es el único texto que dice, ¿no es este el hijo de María, hermano de Jacob,
de Jacobo, de José, Judas y Simón. Noten que José desaparece del registro bíblico en Lucas 2:52. Después que regresa, dice que estaba sujeto a ellos. Y ese ellos incluye a los dos. Y de ahí desaparece José del relato bíblico. ¿Qué se inferiría? ¿Qué usted inferiría, hermano? De José. ¿Que murió? Sí, seguro. ¿Y por qué debió haber muerto él antes que María? La inferencia que a usted le viene a la mente, ¿cuál era? Como que era mayor de edad, ¿no? Y aquí se mencionan ahora 4 hijos, varones, y hermanas en plural. Ahí lo que había era un semillero de gente. El hijo de María, solo de Jesús se dice el hijo de María. De los otros no se dice hijo de María. Se dice nada más hermano. Sí. Jacobo, José, Simón, Judas. No están aquí con nosotros también sus hermanas y hay un plural. De ahí caben desde 2 hasta saber cuántas. ¿Qué respuesta me dan ustedes a la familia de Jesús? Esa familia de Nazaret. 4 hermanos y hermanas no sabemos. Una pluralidad de hermanas. Por el número mínimo serían 2. El mínimo número que allí cabe serían 6. ¿Qué explicación me da usted, hermano, a esos hermanos de Jesús? ¿De dónde salieron? El matrimonio anterior de José. Ve, la Biblia no dice el matrimonio anterior, pero nosotros rápido la componemos. Sí. Y yo creo que es el mejor entendimiento que se ha tenido. Se ha debatido mucho, pero ese es el mejor entendimiento. Es lo que se difiere por el contexto y por el texto. ¿Le parece fácil el matrimonio de José trayendo por lo menos una carga de 6 hijos para vivir con una muchacha virgen que había salido embarazada y que ahora tiene su único hijito en medio de una bataola de otros hermanos? ¿A usted se le hace fácil ese ambiente? No. ¿Se le hace muy funcional? No. No se le hace muy funcional a la hermana. Y ahora la gente dice, pero ¿cómo es? Nosotros conocemos esta familia, no es nada relevante. ¿Y de dónde este muchacho saca esas cosas? Eso es lo que yo quisiera de cada uno de nuestros jovencitos. Que la familia diga, este muchachito ha superado las expectativas que todos nosotros teníamos, porque conocemos su familia. Pero tiene una relevancia especial. Y es el único texto que menciona a Jesús como que. ¿Cuál es el oficio que le da? ¿No es este el carpintero? En Mateo 13 dice el hijo del carpintero. Y Marcos dice el carpintero. Pero, ¿qué tipo de carpintero era Jesús? El traductor puso carpintero. Le podríamos hacer un reto, los teólogos, como no tenemos nada que hacer, le hacemos reto a las traducciones de la Biblia y decimos, eso estará bien hecho. A ver, déjeme ver, ¿cómo puedo yo pasarle unos slides allí? Allá arriba, sonido. Ayúdeme allá arriba. Esto funcionó antes de arriba, pero ahora no quiere funcionar. Es que. Dale aquí, pastor. Miren, ¿qué ven ustedes allí? La palabra griega, ¿cuál es? Tecton. Y un tecton en Nazaret me enseñaron a mí esto. En Nazaret, un tecton en griego no necesariamente es carpintero. A ver, esto casi siempre me pasa. Ahí está, pastor. Ahí está, pastor. ¿Qué herramientas son esas? ¿Son las herramientas de un carpintero que trabaja con madera? No. No se hace. Esas son las herramientas del tecton del siglo I. Forjar. A ver. Ayuda, arriba. Y ahora no sé ni para dónde tirar. Dele con el dedo. Ayúdeme un poquito al aparato, que está cansado. Esas son las herramientas con las que Jesús pudo haber trabajado en Nazaret. Ya sirvió. La alfarería. Entonces, los mejores traductores piensan que lo que pasa es que se ha lexicalizado. Lexicalizado quiere decir que alguien puso carpintero pensando que Jesús trabajaba la madera. Y la palabra lo permite. Pero mirando el contexto, la palabra permite también constructor, albañil. La palabra es una palabra amplia. Y alguien la tradujo en la madera, pero cuando miramos el contexto de Israel y del siglo I y las herramientas del tecton, pensamos que la mejor traducción debería haber sido el constructor de Nazaret. Y que, ¿cuántos de ustedes trabajan en la construcción, verdad? A ver, no hay ningún rufero aquí.
que son los primeros que se van a encontrar con Cristo cuando Cristo venga en gloria. Amén. Y Jesucristo fue un bill del contrato, diríamos hoy en día. Y noten ustedes que las parábolas que él elabora, casi ninguna tenía que ver con madera. ¿Con qué tenían que ver? El sabio, ¿sobre qué edificó la roca? La casa, sobre la roca. El necio, ¿sobre qué la edificó? La arena. El hombre que no supo calcular qué cosa. En la edificación de la torre. Y usted mira los elementos presentes en las parábolas de Jesús y tienen que ver con la construcción. Y probablemente era alguien que se desplazaba para hacer sus construcciones y de esa manera se preparó para la misión, conociendo la cultura de su tiempo, conociendo las costumbres de la gente. ¿Cómo pudo él hacer esas parábolas que reflejaban la vida de Palestina, la vida del Medio Oriente? Las reflejaba con exactitud porque él había estado preparándose en su trabajo. Jóvenes, no tengan miedo de prepararse. Toma años a veces. Para un corto ministerio de 3 años y medio, Jesucristo estuvo preparándose muchos más años que los que empleó en su ministerio. A ver, entonces, déjenme ver cómo les llevo un poquito más adelante. Esos hermanos de Jesús, ¿cómo se portaban con él? ¿Cómo se portaban con él? Ah, no lo trataban bien. No lo trataban bien. Celosos. Y eso lo pueden probar por la Biblia. Ah, sí, creo que sí está por ahí. Ya me dijo creo. En español cuando dicen creo. Sí, es que no me acuerdo la cita, pero sí hay. Es listo, es listo. Usted lo ha entrenado aquí el pastor con muchos años. Pero noten ustedes, en el capítulo 3 de Marcos, dice, volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Ay, ay. Y Marcos no quiere decir ni loco y dice fuera de sí. Cuando a uno le dicen you are out of your mind, tú que sabes bien el inglés, se ve bonito eso, que venga un amigo y le diga you are out of your mind. Eso fue lo que dijeron de Jesús. ¿Quiénes fueron? Sus hermanos. Los suyos. Marcos no quiere decir sus hermanos. No quiere decir que habían convencido a María, pero ahí venía María. Marcos es cauteloso. A unos escritores de la Biblia muchas veces tuvieron respeto, pero pusieron los suyos. Sí. ¿Qué se entiende por los Ahí suyos? junto con Pegado. ¿Qué se entiende por los Su suyos? familia. Los de Acosta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los suyos? La ¿Y qué familia. fue lo que la familia dijo? ¿Quién es a veces quien más daño nos puede hacer funcionalmente? A veces nuestra propia familia puede causarnos traumas y daños y ponernos labels negativos, incorrectos. Pero a Jesús nada de eso le hizo daño. Jesús sufrió los labels injustos de su familia y de sus hermanos, acusaciones de su madre, que no fueron justas. Y me disculpan las madrecitas, ¿verdad? Yo no estoy hablando mal de ustedes, nada más de María. Ay, ay. Y eso que fue escogida porque era lo mejor que había. Pero noten ustedes, está fuera de sí. Entonces, ¿quiénes estaban delante? Los escribas y los fariseos. Y entonces dijeron, no, él no está loco. Él lo que está es poseído de Belcebú, el príncipe de los demonios. Peor. ¿De dónde la gente te falta el respeto? ¿De dónde la gente aprendió a faltarle el respeto a Jesús? Porque ellos vieron que su propia familia lo estaba tratando de loco. Y entonces dijeron, no, loco, no, endemoniado. Mami, ¿ya no termina? Cuando nosotros muchas veces no hablamos a nuestros hijos, la gente se da cuenta. Y ellos van más allá. Ellos van más allá. Y entonces, ¿cómo reaccionó Jesús frente a todo esto? Dice, entre tanto llegaron sus hermanos, ahora sí dice sus hermanos. Y su madre, noten en el contexto de Marcos, allí están sus hermanos y su madre, versículo 31, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Oye, el contexto dice que en aquel tiempo un hermano que no fuera mayor no podía llamar, darle una orden al otro. Un hermano menor no podía dar una orden. Había una ley muy establecida de los primogénitos. El contexto reclama que esos hermanos eran mayores que Jesús y que sentían que estaban en lo medio. Y que habían logrado influir incluso en la madrastra, que la traían con ellos bien organizada. Marcos 31. Y entonces le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Te buscan. Dice Elena White,
convencieron a María de que Jesús estaba loco y que había que traerlo por la fuerza, y el diablo estaba tratando de obstruir el plan de salvación de esa manera, a través de la familia de Jesús. Lo que no logró con Herodes, lo que no estaba logrando con los dirigentes de Jerusalén, el diablo trató de hacerlo a través de ¿quién? La familia. ¿Cómo hacer que lo disfuncional funcione? Mire, Jesucristo logró la funcionalidad en medio de la disfunción. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y miró Jesús alrededor. Y ahí estaba María y ahí estaban sus hermanos. Y Jesucristo dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ese que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. No los confrontó. Amén. Pero ¿con quién estaba unido de nuevo? ¿Con quién estaba unido de nuevo? Con su Padre. ¿Cómo resuelve Jesús su problema de identidad? ¿Cómo resuelve Jesús? Primero le quisieron decir de que él era un desobediente. ¿Cómo resolvió su identidad? En lo de mi Padre no es necesario estar. Después le hicieron creer que él era un loco, que había que llevárselo a la casa. ¿Cómo resolvió su identidad? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dejó Jesús un modelo de funcionalidad en medio de la disfuncionalidad? Mire, Juan capítulo 7. Noten ustedes qué clase, hermano. Aquí sí se le canta ya, el escritor inspirado ya no le dio vergüenza. Se había muerto todo el mundo. Juan solo quedaba vivo. Fue el último que escribió y dijo, Juan, ahora sí se va a saber todo. Y dice, después andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos intentaron matarlo. ¿Qué intentaban hacer los judíos? Matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes le dijeron? Aquí el teléfono está bien. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. ¿A dónde lo mandaron sus hermanos que fuera? Al mundo. ¿Qué querían hacer en Judea? Matarlo. Ay, ¿Y ay, quiénes ay. lo mandaron a él allá? Sus hermanos. Ay, ay. Entonces, ¿qué querían los hermanos? ¿Qué querían los hermanos? Conservar la vida. Querían. Pero usted que listo, me está hablando en ironía. Entiéndalo al revés. Es mi amigo, por eso me habla así. ¿Cómo es posible que cuando saben que te va a pasar algo malo, tu propia familia te diga, haz esto, haz aquello? ¿Será que hay hermanos aquí que no siempre le desean el beneficio a su hermano? Ay, Dios. Que a veces tratan de meter a su propio hermano en problemas. ¿Pasó Jesús por eso o no pasó Jesús por eso? Sí. Pero noten ustedes que Jesucristo siguió su camino. Y imperturbable. Tampoco los confronta. Y dice el escritor, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Vamos rapidito. Estuvieron unidos con María para decir que Jesús estaba loco. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, que lo estaban crucificando, ¿quién fue quien vino de Galilea para asistir a su hijo? ¿Quién fue quien vino de Galilea? María. ¿Y por qué los hermanos no estaban allí? ¿Por qué no estaban allí los hermanos? Si ya el pobre Pedro salió bien y todos los apóstoles, solo Juan estaba ahí. ¿En quién pensó Jesús en la cruz? ¿En quién pensó? Pensó en su madre. Porque él fue funcional, aún en la cruz fue funcional. Amén. Con el quinto mandamiento, con aquella que le dijo, ¿por qué nos has hecho así? Con aquella que le dijo, estás loco, te vengo a buscar. Con unos hermanos que ni por ahí estaban. Y si eran hermanos de Jesús, ¿por qué no estaban allí al lado de María? ¿Por qué no estaban al lado de su hermano que está siendo crucificado? Pero Jesucristo en aquel momento miró a María y le dijo, madre, aquí está tu hijo. Y se la entregó a un discípulo. A veces hay gente de fuera de la familia que hacen más por nosotros que nuestra propia familia. ¿Está mal que yo diga esto? A veces puede haber gente de fuera que hagan muchas cosas por nosotros cuando los mismos nuestros no lo hicieron. Pero no te vayas de tu familia, no reniegues de tu familia. Jesús no renegó de su madre.
Jesucristo proveyó para su madre, aún en medio de la disfuncionalidad de su madre, Amén. proveyó para ella y proveyó para sus hermanos. Ujú. Y yo quisiera que ustedes respondieran a la gran pregunta que yo hice: ¿cómo hacer que lo disfuncional funcione? Y yo le pregunté al pastor: ¿será que me atreveré a decir que la familia de Jesús era disfuncional? Mm. Y yo no voy a responder la pregunta, yo estoy dejando que ustedes la respondan. Pero pasó una cosa cuando Jesús resucitó gloriosamente. Cuando Jesús resucitó gloriosamente, mire, el otro pecado de María fue de omisión. Yo menciono de María porque era la más santa, pero los otros, ¿para qué mencionar si la lista no haría para una colección de sermones? ¿Qué hizo María el primer día de la semana? Se apareció allí al sepulcro ¿con qué? ¿Qué llevaba María? Ungüentos, ¿Para qué fue un perfumes, ungüento que llevaba María? para ungir su cuerpo. Para ungir, y se unge un cuerpo de cómo Muerto. estaba el cuerpo para que ella lo pudiera ungir. Muerto, ¿Qué tipo dormido. de Jesús fue a encontrar ella? Ya no lo encontró. Ella fue a encontrar un Jesús muerto. ¿Tenía fe María? No, ¿Qué había dicho Jesús? ¿Qué había Iba. anunciado Jesús? que iba a resucitar. Al tercer día. Y esos Resucitaré. 3 días que la dejó, que se le perdió a Jesús, también pudo haber sido un símbolo de que al tercer día, así como lo había encontrado de niño, al tercer día lo encontraría al final del ministerio. Amén. Y él anunció: al tercer día resucitaré. ¿Con qué debió haber ido María allí? ¿Con qué debió haber ido María allí? Con cánticos No y debió con toda haber la ido con gente. ningún ungüento, No. porque no iba a encontrarse un muerto. Él había dicho que resucitaría al tercer día. Amén. Porque muchas veces los religiosos adoran un Dios muerto, un Dios con el que no tienen una relación viviente, que no han comprendido la grandeza de su propio Dios. Aún María, que recibió el milagro de un embarazo único que ha habido en la historia del mundo. Aún María, que vio a los pastores, que vio a los magos, que vio tantas cosas. El agua en vino. Y todavía fue a encontrarse con un Cristo muerto, a pesar de que había dicho: al tercer día resucitaré, a pesar de que había resucitado a Lázaro, a pesar de que había dicho: soy la resurrección y la vida. Con vino. Todavía no fue creído por su mamá. Todavía puede que tus padres no crean en ti, pero sigue adelante. Sigue adelante. Mi papá fue un hombre bueno, yo lo admiro, mi mamá también, pero ellos me decían: suéltete de Dios, que el saber nada te vale. El saber no es más que el refugio de los vagos que no quieren trabajar. Hace rato. Y mi papá me veía estudiando y me decía: no te voy a dar ni un centavo. Hoy, ¿por qué la gente casi no estudia? Porque los padres le pagan todo. ¿Pero a usted le pagaron su carrera? ¿Cómo la consiguió? Trabajando. Por eso la desempeñó. ¿Cuántos años de ministerio? Más de 40 años de ministerio. Wow. Pero si le hubieran pagado los estudios, a lo mejor ni hubiera ejercido. ¿Será que estamos dañando a nuestros hijos? ¿Quién le pagó a Jesús su vida? Él fue conductor también. Él aprendió a ganarse la vida. Y cuando resucitó Jesucristo, ¿en quién pensó? Ella. Unos minutitos y ya terminó. Pero noten aquí, dice que Jesús, cuando resucitó, se apareció a Cefas. No porque era papa, sino porque era un negador. Porque había negado a Jesús 3 veces. Y el Señor, en su compasión, para que no se suicidara como Judas, se le apareció. Y se apareció luego a los 12. Y después se apareció, por supuesto, Judas no estaba, era un número que se había categorizado. Después apareció a más de 500. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Su propio hermano. Se acordó de su hermanito, que le había dicho: vete allá a Judea donde te quieren matar. Por fin, allá te mataron, como yo quería, sus hermanos. Pero cuando le vieron resucitado, y Jesús dijo: me le tengo que aparecer a mi hermano mayor, que me hizo sufrir, que me hizo bullying. Me le tengo que aparecer, y se le apareció. Aquí está resucitado. Amén. ¿Quién creen ustedes que fue el director de la iglesia de Jerusalén? De todo el cristianismo, del concilio de Jerusalén. ¿Quién fue el director? Fue Jacobo.
Ni siquiera fue Pedro. Búsquelo en Hechos 15. Porque Jesús se le apareció a los que le habían hecho bullying, a los que lo habían maltratado. Un aparecimiento especial para su hermano de sangre. Cuando nos hacen algo en la iglesia, se dijo hoy, ¿qué hacemos? Nos vamos. Pero si nos hacen algo malo en el trabajo, ¿se van del trabajo? No. No se van del trabajo. Aguantan al jefe más malo. Y si le hacen bullying en la escuela, ¿se van de la escuela? No. Y si le hacen bullying en el vecindario, ¿dejan la casa abandonada y se van? No. No, pero si le hacen bullying, si en la iglesia... Ay, no. Ay, no. Pensemos a ver si es que le damos a Dios un lugar secundario. Pero cuando le demos a Dios un lugar primario, como se lo damos al trabajo, como se lo damos a la escuela, como se lo damos a nuestra casa del vecindario, nadie nos puede botar de aquí. Debemos sentir compasión con aquellos que no nos saludaron, o que tal vez ni siquiera nos vieron. Amén. Y si alguien se portó mal es porque esto es un hospital. ¿Qué se puede esperar de un hospital? De los propios enfermos que vienen aquí, heridos del pecado y de la vida. Pero Jesucristo quiso sanar a su familia. Proveyó para su madre en la cruz, crucificado, antes de pedir agua para él. Aseguró el sustento de su madre desde una cruz. Amén. Oiga los viejitos, ¿a dónde los tienen hoy? Mm. ¿Al nursing home? Sí. Y cuando hay que apretar un botón dicen, ya aprieten ya el botón, ya bastante vivió. Estoy hablando conmigo mismo, ¿ustedes están oyendo? Pero Jesucristo proveyó para su madre. Amén. Sí. Desde la cruz del Calvario. Yo miro el ejemplo del pastor Acosta, que por 10 años ha estado al cuidado de su madrecita, siendo un pastor de 2 iglesias. Pero Jesucristo en la cruz, antes de pedir agua para él, proveyó para su madre. Amén. Y después se acordó que tenía sed él mismo y pidió agua. Y los muy miserables le dieron vino. Y no lo bebió. ¿Cómo decir que el vino de Caná fue fermentado si en la cruz lo probó y no lo bebió? Y era un poquito nada más. ¿Cómo va a haber allá producido 800 litros? Ven, los teólogos a veces no son más que teólogos. Son locos. Pero noten ustedes, Pablo en Gálatas, ¿saben ustedes? Ya yo tenía que haber terminado, pero déjenme terminar poquito a poquito. Déjenme terminar este tema. ¿Quién es el único autor? ¿Quién fue el primero que escribió en el Nuevo Testamento? Es una pregunta que no la van a saber, pero aunque sea para que batallen por un momentito. El primer autor del Nuevo Testamento, los eruditos no creen que fue ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Y de los evangelistas, el primero que escribió, hoy en día los teólogos creen que fue Juan. Si un día quieren, me invitan y les doy un seminario para decirles qué evidencias hay sobre eso. Pero el primero que escribió, se entiende que fue Pablo. Los últimos serán los primeros. El que se encontró con Cristo, camino a Damasco, el que perseguía a Cristo, el que dijo que iba a acabar con él. Se encontró con Jesús y le dijo, ¿qué quieres que haga? A pesar de su celo, de su tradición, de todas sus teorías de conspiración que tenía. Pero hoy en día hay muchas teorías de conspiración en YouTube y en todos lados. ¿Será que las van a dejar cuando se encuentren con Cristo? Cuando Cristo a través de tu palabra les hable dónde está la verdad. ¿Será que van a seguir la verdad? Y Pablo en el libro de Gálatas, que se cree que pudo haber sido el primer libro. Miren, si hubiera un libro que se escribió antes de Gálatas, ¿saben cuál fue? Santiago. Y entonces los 3 libros que califican para ser los primeros libros del Nuevo Testamento son Santiago, escrito por el hermano abusivo. El que le dijo, vete allá, para que te hagas famoso. Y lo que quería era que lo mataran. Ese fue el primer escritor. Y tuvo miedo de decir, los eruditos creen que él tuvo miedo de decir, Jacobo, hermano de Jesucristo. Y dijo, siervo de Jesucristo. Se doblegó. Amén. Un bullying diciendo, soy tu siervo. De ahora en adelante. Porque Dios puede transformar. ¿Cómo transformar lo disfuncional para que funcione? Para que el hermano abusador se convierta en un siervo, en un esclavo de amor que sirve y testifica de Jesús y del amor de Dios. Lean el libro de Santiago para que ustedes vean lo bonito que es. Cristo todo lo transforma. Amén.
Pablo dice en Gálatas, Santiago, el único que habla de Santiago, el hermano del Señor, en todo el Nuevo Testamento es Pablo en Gálatas. Gálatas 1:19, lo pueden leer. Ese es el único versículo que dice allí. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. El hombre era grande, por encima de los apóstoles. Había estado con Jesús durante toda su vida. Había estado con Jesús, pero no necesariamente como un amigo, no necesariamente como un creyente, pero el Cristo crucificado y resucitado transforma. Se habrá arrepentido de haber creído. Que contemplan la cruz, que contemplan la gloriosa resurrección, para que todos podamos resucitar a una nueva vida, a una nueva forma de pensar. Y el otro hermano de Jesús, antes de Apocalipsis, ¿qué libro va? Judas. ¿Quién es ese Judas? También los autores creen que era, todos los autores creen que era el otro hermanastro de Jesús. Judas, el otro. Dios lo utilizó también para escribir en el Nuevo Testamento. Y tampoco dice soy hermano de Jesús, porque ellos se dieron cuenta cómo habían tratado a Jesús. No quería que le dieran preeminencia tampoco. Y entonces Jacobo dijo, yo soy siervo de Jesucristo. Y a Judas le dijeron, ¿y tú quién eres? Dijo, yo soy el hermano de Jacobo. Es como el vago que se presentó y dijo, soy el más vago del pueblo y ando buscando trabajo. Y le dijeron, ¿y ese que anda contigo? Le dijeron, ¿tú quién eres? Dice, yo soy el ayudante de él. Ese era todavía peor. Jacobo dijo, soy siervo de Jesucristo. Y Judas dijo, soy hermano. Los dos del bullying. Yo soy el hermano de Jacobo. Se lo transformaron a mí también. Amén. A mí también. Amén. Te puedes llegar a identificar con gente que han sido disfuncionales, pero que en la presencia de Cristo llegan a funcionar. Amén. Mi pregunta del principio, ¿cómo hacer que lo disfuncional funcione? ¿Tiene sentido bíblico? Sí. ¿Vivió Jesús en una familia funcional? No. ¿Pero la pudo Él transformar en funcional? Amén. Sí. ¿La pudo Él convertir en funcional? ¿Pudo Él proveer para su madre? ¿Pudo proveer para sus hermanos? ¿El Espíritu Santo acaso lo discriminó? Fueron de los escritores del Nuevo Testamento. 8 personas nada más escriben en el Nuevo Testamento y 2 fueron de los hermanastros del Señor Jesús. No vamos en esta mañana a mirar hacia el cielo y olvidarnos de las acusaciones, olvidarnos de las confrontaciones, olvidarnos de todo lo que ha pasado y decir, en lo de mi Padre me es necesario estar. Amén. Quiero seguir la voluntad de Dios. Y cuando Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, Él incluyó allí a sus hermanos, Él incluyó allí a su madre, Él incluyó a sus seres queridos. Y muchas veces tenemos perdón para enemigos, muy terrible. Pero ¿será que vamos a perdonar al esposito? Al hijo lo perdonamos fácil, ¿verdad? El hijo se le revira a la madre cuando se hace adolescente, o eso pasa en otros lugares, y le dice, mamá, te odio. Y le dice, fea, si se lo dice el marido, ay Dios mío, ni los consejos lo arreglan. Pero si se lo dice el hijo, dice que este muchacho está atacado de los nervios, no se lo tomen en cuenta, pobrecito. Si puedes perdonar a tu hijo, ¿por qué no perdonas también al padre de tu hijo? Si puedes perdonar a tu hija, ¿por qué no perdonas también? Los padres nos sentimos todos así adolescentes, dicen ahí algunas mujeres. ¿Por qué no perdonamos a nuestra esposa? Si perdonamos al producto, ¿por qué no perdonamos al productor o a la productora? ¿Será que el perdón de Dios solo se hizo para que los padres perdonen a sus hijos? Eso no es el amor de Dios, eso es el amor de madre, que Dios lo puso allí para que comprendamos un poquito de lo divino. El amor de los padres también. Los papás también amamos, ¿no? El día de los padres, el niño le dice, papá, mamá me llevaba en el vientre, ¿y tú dónde me llevabas? Y él le dice, yo te llevaba en el corazón, no pude llevarte a ningún lado. En el corazón te llevaba. Pero perdonamos a nuestros hijos con el amor natural. Pero con el amor divino podríamos expandir el amor más allá. Y que ese amor de Dios pueda transformar todo lo que es disfuncional. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga y me les ayude. Yo quisiera pedirles, si ustedes quieren, vamos a cantar aquí. Y al final vamos a hacer una oración.
por todo lo que es disfuncional, lo que hasta aquí ha sido disfuncional. Piensen en algo que no ha funcionado bien en tu matrimonio, en tu familia. Piensen en algo que todavía no has perdonado, un rencor que todavía no has perdonado. El pastor habló de la raíz de amargura. Piensen en algo que no ha funcionado. Y miremos a Jesús. Y miremos el ejemplo de Jesús en medio de una familia disfuncional. Porque el perdón es un don que baja del cielo. Ninguno de nosotros podemos perdonar. Pídele a Dios que te dé perdón. Amén. ¿Quién va a anunciar el último himno y ya nos vamos? Wendy. Hermanita, anúncielo. Este himno me gusta porque este himno habla de la familia y de la iglesia. Y la iglesia es la familia. Y la familia, la iglesia, está compuesta también de familias. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a entonar el himno 596. Edificamos familia. Y esta tarde a las 6 de la tarde, si alguno piensa que no va a venir, mejor que se quede aquí y le traemos la comida. Pero no, mire, yo hasta con uno lo doy, pero les quiero decir, he estado muchos años reflexionando para poder enseñar estas cosas. Esta tarde va a ser más seminario, quise yo que hoy fuera más predicación, pero tuve mucho tiempo. Si ustedes observan, este sermón no ha salido de ningún libro. Dios me lo dio pensando en la consejería, pensando en el arte de la psicología. Dice que a veces miramos la Biblia desde una nueva perspectiva cuando nos hacemos psicólogos. Y dije, esto deberíamos compartirlo con la iglesia. Porque hoy todo el mundo dice, mi marido es disfuncional, mi esposa es disfuncional, mi hermano es disfuncional. Y tú le preguntas, ¿quién es el único funcional? Y crees que es él. Y Jesús era el único funcional y no lo dijo. Él lo mostró, pero no lo dijo. No habló nunca de que él era perfecto. Nunca lo dijo. Al contrario, dijo, solo hay uno bueno. Y señaló a su padre. Piensa en alguna disfuncionalidad, tráigala ante el Señor, ábrale su corazón al Señor, mire hacia Dios, hacia el cielo, a ver qué le dice.
Dios. Vamos a orar. Padre querido, tal vez hay algún esposo que también quiere dejar a su esposa secretamente, pensando que es justo. Pero qué bonito que José pudo recibir una visión tuya, pudo pensar, pudo reflexionar. Permite que hoy los esposos podamos reflexionar, Señor. Amén, Padre. Bendice a las esposas, Señor. María, esposa de José, y en aquel momento se unió con José. Cuando más unida estuvo, fue para acusar a Jesús. Perdona, oh Señor, a los matrimonios que en algún momento no han cumplido bien con sus hijos, porque no hay padres perfectos. Pero ayuda a los hijos para contemplar a Jesús, que Él fue el único hijo perfecto y no condenó a sus padres. Amén. Él fue el único hijo perfecto y no confrontó a sus padres. Amén. Y aún en la cruz del Calvario proveyó para su madre. Bendice a nuestras madres, bendice a las esposas. Amén, Señor. Todo lo que haya disfuncional en este momento, Señor, que podamos mirar el ejemplo de Jesús en medio de la disfuncionalidad, no solo de su tiempo, no solo de su pueblo, la disfuncionalidad de su propia familia. Y como en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Padre, perdónalos, que ni siquiera saben lo que hacen. Y al resucitar fue en busca de sus propios hermanos. Y al final hay una familia unida. Pienso que el gozo más grande de Jesús, cuando venga en gloria, cuando en su reino estemos todos juntos, que Jesús podrá contemplar a María, a José, a sus hermanos, Señor. Amén, Señor. Porque Jesús todo lo transforma. Sí, Padre. Porque Jesús puede convertir lo que no funciona, lo disfuncional, lo puede convertir en funcional. Amén. Perdónanos, oh Señor, nuestro pasado, Amén, Padre. nuestros errores. Sí, Señor. Ayúdanos en este momento. Acerca a los hijos hacia sus padres. Acerca a los padres hacia sus hijos. Acerca a los esposos entre ellos y a todos, oh Señor, elévanos hacia el cielo. Amén. Hacia donde está lo de nuestro Padre, como dijo Jesús. Amén. Lo de mi Padre. Esa es mi prioridad. Para Amén. que todas las otras cosas se puedan solucionar. Amén, Señor. Quédate, Señor, quédate en cada corazón. Sí, Señor. Y que haya una nueva oportunidad Amén. en nuestras vidas. Sí, Señor. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Amén.